Los santos son amigos, protectores que desde el cielo nos guían. Nos enseñan a vivir y nos señalan siempre el camino a Jesús. Cuando conocemos su vida, descubrimos que son hombres y mujeres como nosotros, cuya entrega al Señor fue ejemplar. Saber de su existencia y su legado nos ayuda a caminar y descubrir en nosotros el deseo de amar y seguir a Cristo. Escucha Misión Ser Santos por MG Radio Misionera. Padrinos, familia misionera, qué gusto saludarles. Este es su programa Misión Ser Santos y después de 3 años de estar al aire, hoy por primera vez lo hacemos fuera del estudio. Por primera vez tenemos un Misión Ser Santos en otra locación, nos estamos asando, Sí, pero totalmente. felices y contentos porque hoy tenemos un evento muy, muy especial, querida Rosy. Sí. Y estamos en la ordenación sacerdotal Sí, sacerdotal. de nuestro queridísimo diácono Manuel. Ujú. Y pues nada, estamos muy contentos. Y qué mejor que también unirnos al festejo con un programa como Misión Ser Santos, querida Rosy. Así es, y desde Tabasco, desde Villahermosa, Tabasco, que ha sido cuna de varios de nuestros sacerdotes misioneros, que es además un lugar que de verdad, Anuar, está tomando un auge vocacional impresionante, ¿no? De verdad es que la santidad se mueve, ¿no? Es vital. Exactamente, he visto un fervor que se contagia en este lado. Digo, ayer que estuvimos y tuvimos la oportunidad de compartir una Eucaristía con toda la gente. Y digo, tú llevas una semana aquí Sí. haciendo esta animación misionera. Pero bueno, se siente el fervor, la fe de la gente. Y eso pues también nos llena de vitalidad a nosotros como católicos, sobre todo con toda esta oportunidad que tenemos de llevar la evangelización a más lados y de compartirla. Entonces aquí en Tabasco se siente, en Villahermosa se siente particularmente increíble. Y como dices, pues tenemos nos congratulamos de que algunos de nuestros sacerdotes misioneros de Guadalupe pues salgan de acá. Digo, saludos al padre Andrés, ¿no? Padre Ajá, Montero, que también Padre está por Montero. acá. Ajá. Entonces, pues no nos queda más que unirnos a esta gran celebración y también, como decía, pues hacerlo acompañado de Rosy, personalidad de misioneros de Guadalupe. No. Querida Rosy. Pues muy contentos, de verdad es que muy contentos. Ha sido una semana muy interesante, llena de bendiciones, de trabajo en la parroquia de San Martín de Porres, comunidad parroquial de origen de Manolo, que de verdad no sabes cómo se han volcado, cómo han, manifestado su fe, cómo nos han acogido. Esta parte de que te mueres de calor, o sea, uno que viene de Ciudad de México y que dices, oye, llegas el lunes a las 6 de la mañana y te dicen, temperatura 29 grados Sí. a las 6 de la mañana. El martes estuvimos, no sé, casi a 40, No. y la sensación térmica de 46, o sea, uno a punto de derretirse. Pero sabes, también eso te entusiasma, que ves que la gente no se amilana por el calor, ¿no? Exactamente. Que la gente se sigue entregando con todo y los calores y ellos nos dicen, es que sí hace calor, pero esta semana ha sido terrible. La gente de aquí lo siente, pues nosotros nos derretimos. Ya hay apagones de luz Hay en la apagones. noche todavía. Entonces, pues estamos aquí. Esta es solamente una pues demostración de nuestra fe, de la gran virtud, de las ganas que tenemos pues de compartir este gran mensaje, de llevarlo a todos lados y pues también empatizar con toda la emoción y el favor que se vive aquí en Tabasco. Entonces, Sí, pues más que a lo mejor tener estos pequeños gajes del oficio del calor, que es algo que no se puede controlar así como tal, pero pues lo compartimos con gusto y se vuelve parte también de nuestra hermandad con las personas de aquí. Entonces, pues somos parte, ¿no? sí, y somos misioneros, ¿no? Y fíjate que justo en esta semana que hemos estado compartiendo con la gente, que nos han acogido en sus hogares, que nos han recibido como parte de su familia, comentábamos, ¿no? Que las condiciones incluso climáticas no son ajenas a los misioneros, ¿no? Me tocó compartir la semana de animación con el padre Mauro
del COP, Ciudad de México, y con el padre Andrés Pérez, que es el titular del DPV, del Departamento de Promoción Vocacional. Y ambos, o sea, padre Mauro con la experiencia en Corea, donde dice, eran veranos increíblemente cálidos y luego inviernos de -20, por ejemplo, ¿no? Entonces los extremos. Padre Andrés decía, oye, pues es que en Angola, también en la zona donde yo estuve, pues había veces que esto era no de una semana, que esto era todo el tiempo y que además, bueno, aquí las casas, gracias a Dios, tienen que el ventilador, que el clima. El clima. Dice, muchas veces en comunidades, y es cierto, no tienes las ventajas. A veces no hay, por ejemplo, allá se usan mucho los refrigeradores, pero en base a gas. No hay, enfrían con gas, imagínate, ¿no? Entonces, si no hay gas, también... Si no hay gas, adiós. No hay ni agüita fría, ¿no? No digas las fallas de energía, no se tienen estos sistemas de aire o de ventilación. Entonces, no son condiciones ajenas a la misión, ¿no? Es vivir nuestro ser misionero. Exactamente, justamente es lo que iba a agregar, ¿no? Es justo vivir un poquito también de lo que se experimenta dentro de las misiones, ¿no? Y eso que estamos en Tabasco. Entonces, esto nos llena de alegría. Bueno, querida audiencia, la titular de este programa, pues, trajo un tema muy especial, justamente interesante para Misión Ser Santos, un personaje tan importante. Pero bueno, el preámbulo, y le damos la bienvenida a Misión Ser Santos, querida Rosy. Así es. Pues vamos a hacerlo como siempre lo hacemos. Vamos a iniciar nuestro programa con una oración. Vamos a pedir a nuestra buena Madre, a la Santísima Virgen María, a María de Guadalupe, estrella de la evangelización, que nos bendiga, que interceda ante Dios para que en nuestra iglesia surjan nuevas y santas vocaciones. Anuar, ¿nos ayudas con la oración inicial? Por supuesto que sí. Vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor y vamos a orar. A ti nos dirigimos, Madre de la Iglesia, y a ti que con tu hágase has abierto la puerta a la presencia de Cristo en el mundo, en la historia de las almas, acogiendo con humilde silencio y total disponibilidad la llamada del Altísimo. Haz que muchos hombres y mujeres escuchen también la voz que apremiante de tu Hijo. Síganme, haz que tengan el valor de dejar sus familias, sus ocupaciones, sus esperanzas terrenas y sigan a Cristo por el camino que Él les señale. Extiende tu maternal solicitud sobre los sacerdotes, sobre los religiosos y religiosas que asisten a los ancianos, enfermos, impedidos y huérfanos, sobre los que trabajan en el campo de la enseñanza, sobre los miembros de los institutos seculares, el fermento silencioso de las buenas obras, sobre quienes en la clausura viven de fe y amor y oran por la salvación del mundo. Amén. Amén. Pues hoy vamos a hablar de un líder de la Iglesia Católica, un personaje que condujo a nuestra iglesia a través de uno de los grandes cambios que ha vivido nuestra Iglesia Católica. ¿Se puede considerar un gran reformador de la Iglesia moderna? Sí, digamos que le tocó conducir a la iglesia en un momento de cambio. Pero radical, o sea, muy fuerte. Sí fue radical. Sí, fue muy fuerte, de verdad. Marca un antes y un después, desde mi perspectiva, en nuestra iglesia. Pero bueno, vamos a ver quién es, de quién vamos a platicar hoy, pero ya sabemos, ¿no? Antes de eso vamos a recordar algunos santos cuya celebración tenemos en estos días. Y la primera, el lunes 26, hemos de recordar a Santa Mariana de Jesús Paredes, laica. Laica sudamericana, nacida en Quito, en Ecuador, en 1618. Hizo voto de virginidad perpetua sin ingresar en ninguna orden religiosa, se consagró en la oración y la penitencia en su propia casa hasta los límites insospechados. Se propuso cumplir aquel mandato de Jesús: quien desea seguirme, que se niegue a sí mismo. Y desde muy niña empezó a mortificarse en la comida, en el beber y en el dormir. Tal vez palabras fuertes, pero son estos a veces pequeños sacrificios que hacemos, el ayuno, ¿no? También cosas personales que nos podemos hacer para limitarnos, porque también nos ponen a prueba y además de todo nos ayudan también a clarificar la mente, querida Rosy. Sí, claro, y que además, Anuar, déjame decirte que no es algo que se haga así como freelance, digamos, o sea, yo sola, yo me dirijo. Esto siempre va guiado, ¿no? Va acompañado por un director espiritual, ¿no? Porque somos iglesia. Y que además el privarte, por ejemplo, de algún alimento, el limitar por ejemplo, tu estilo de vida, digamos, o sea,
siempre lo haces también uno ofreciendo eso que estás haciendo, ofreciéndose a nuestro Señor por el bien de todas las almas, ¿no? Ya sabemos como en Cuaresma que decimos que, por ejemplo, con la caridad nos relacionamos con el hermano. Exacto. Con la oración nos relacionamos con Dios y con el ayuno también nos ponemos en consonancia con nosotros mismos y con quienes están en una situación, digamos, de ayuno forzado, ¿no? Entonces, hacernos solidarios con ellos. Exactamente. Y ese fue el caso de Santa Mariana de Jesús. Ella, bueno, vivió esa radicalidad de su fe, pero sin perder su identidad laical. Ahora, otra cosa, como lo comentábamos hace un rato, también guiada, o sea, con la dirección espiritual, ¿no? Tampoco así como que, ay, hoy a mí se me ocurre y me voy a poner en ayuno el resto, no. Exactamente. Sí, hay que tener cuidado con esta parte, siempre guiados, ¿no? O sea, con un director espiritual, es bien importante. Después el jueves 29, tenemos una fiesta muy fuerte, muy importante, la Ascensión del Señor. Sí, que es la solemnidad que encumbra 40 días después del Domingo de Resurrección, que nos acerca al Pentecostés, ¿no? Así es. Y sabes, a mí se me hace una fiesta bien misionera, porque es justo cuando Jesús regresa al Padre, que congrega a sus apóstoles y les da este mandato misionero. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Exactamente, pone en manifiesto la misión ad gentes que tanto tenemos. Y bueno, que ahora se le suma la intergentes, ¿no? También así es. Andamos con eso. Entonces, pues es una fiesta importante. Incluso hay compañeros y padres que dicen que bueno, que todo este festejo también debería ser igual de importante que hacer fiesta por todos lados, por todo lo que se vienen en estos días, ¿no? Sí, y mira, esta parte, o sea, el término misión ad gentes está también evolucionando, ¿no? Entonces hablamos ahora de intergentes. Exacto. Pero bueno, este mandato que nos dice vayan y hagan discípulos. Y sabes, Anuar, Jesús no les dijo, cuando terminen Jerusalén, se van a donde todavía no hacemos presencia. No, es un vayan, es un hagan, es un ahora. Y ese mandato misionero sigue vigente. Y tan vigente sigue que justo hoy estamos a punto de celebrar la ordenación sacerdotal de Manolo, que irá por todo el mundo, Dios mediante. Dios mediante, y yo creo que va a tener una labor misionera bastante importante. Tiene un carisma bastante agradable, entonces contagiará a todas las personas. Seguramente, vamos a pedir mucho porque así sea. Exacto. El 1 de junio celebramos a Nuestra Señora de la Luz, una advocación mariana muy particular y muy dulce. Una advocación italiana, de Palermo, por el padre jesuita Juan Antonio Genovesi, en 1722, debido a que una feligrosa se le apareció a la Virgen María que estaba evitando que un alma cayera en las fauces de un monstruo maligno. Ajá. Así se escucha, así como tal. Pero sí, esta aparición mariana que intercede por esta mujer, ¿no? Sí, habla mucho del rescate de las almas. Exactamente. Ajá. No sé si han visto, si conocen el cuadro de Nuestra Señora de la Luz, es impresionante, ¿no? Entonces es eso, es nuevamente la presencia de María rescatando almas, arrebatándole almas al enemigo, ¿no? La intercesora, la que siempre va a pedir por nosotros. Y aparte de estas advocaciones marianas que interceden en lugares donde justamente hay un conflicto, que ayuda a que una aparición maternal y mariana ayude a calmar los ánimos. Sí, sin duda. Después, el viernes 6 de junio, vamos a recordar a San Marcelino Champagnat. Que en algún momento también hemos hablado de él en nuestras cápsulas de Misioneros de Guadalupe. Bueno, Marcelino José Benito Champagnat Chirat fue un sacerdote francés que entregó su vida a la educación de los jóvenes pobres que desconocían a su Padre Celestial, fundado de la Congregación de los Hermanos de María, los Hermanos Maristas, religiosos quien, al no ser sacerdotes, entregan su vida por completo a la educación de niños y jóvenes para que amen y conozcan a la Santísima Madre y a su Padre Dios. Entonces, sí. Pues un personaje también importante. Sí, fundador de los Hermanos Maristas, una obra muy presente en México desde hace 200 años, tiene escuelas en muchos lugares de la República, y bueno, he de decirlo, orgullosamente exalumna marista, ¿no? Bueno, ahí está la acotación importante también, y bueno, qué mejor labor. Y es que no, sabes, de verdad, profundamente agradecida con esta obra marista que te acerca. La advocación es nuestra buena madre.
Y no sabes qué dulce es decirlo y sentirlo. Nuestra buena madre, ¿no? Y bueno, con eso pues digo, no vamos a un corte, este programa se va a seguir por completo, pero ahora sí, queridísima Rosy, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues hoy vamos a hablar de un papa que podemos decir que inicia la época moderna en nuestra iglesia, en la iglesia católica. Él es el Papa Paulo VI. Sexto. Ajá. ¿Sabes? Personajazo. Me sorprendieron muchos datos de él. Por ejemplo, estamos hablando de que Paulo VI inicia su papado en los años 60, 1960 y algo, ya veremos, ¿no? Hace 60 años, 60 y algo de años, digamos, ¿no? Y hablamos de que fue el primer papa que viajó en avión, por ejemplo. Fue el primer papa que viajó en avión, fue el primer papa que también hizo todos sus como votos de testamento después de su funeral. Entonces él tiene como muchos puntos muy importantes que también yo creo la época marca mucho su tipo de papado, ya que venimos en una época de la posguerra, ¿no? Venimos de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, y donde surge esta incertidumbre en la humanidad de que no sabemos qué va a suceder al estar la amenaza nuclear tan latente y tan presente de esto que se llama Guerra Fría, ¿no? En todos estos años. Entonces es muy importante el papado de Paulo porque nos brinda todavía una visión más amplia de lo que fueron estos años y porque yo creo también cayó justo en el momento estas como cambios en la iglesia, ¿no? En un momento donde más se necesitaba esta apertura. Sí. Vamos a platicar sobre él porque, bueno, pues te digo, datos interesantes, ¿no? O sea, él es el primer papa también que hace presencia en la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU, ¿no? Y en una postura bien radical, o sea, bien firme, bien conforme al plan de amor de Dios. Exactamente. Bueno, para abrir el tema, Giovanni Battista Erinco Antonio María Montini nace un 26 de septiembre de 1897 en Cosenzo, al norte de Brescia, en el seno de una familia, de la familia Montini, una familia de clase media. Su padre, Giorgio, era abogado y dirigía el periódico católico. Más tarde fue diputado del Partido Popular Italiano y su madre, Giuditta Acclis, perdón en mi italiano, fue el segundo de 3 hermanos, Ludovico, Giovanni y Francesco. Sí. Nace en el seno de una familia italiana acomodada. Y además, sabes, también una familia que, como en muchas de nuestras familias, papá era autoridad, pero mamá era la parte sensible de la familia. Papá, pues, llegó a ser, fue político, llegó a ser representante de Italia, embajador de Italia, ¿no? Que igual le da mucho contexto a todas igual como lo hemos platicado con el Papa Francisco, Juan Pablo II o Ratzinger, ¿no? Son hijos de su época y por lo tanto muchas de sus ideas y de sus formas de compromiso con la sociedad y con la tradición católica, pues tienen que ver con cómo crecieron. Entonces, pues también vienen de una Italia, de una posguerra complicada, compleja, donde pues lo que más se necesitaba eran como reglas, y estas reglas que también se veían rotas en algún momento, reconstruir. Entonces, al venir de algo que se tiene que reconstruir, él viene de todo eso. Sí, por supuesto. Y también, bueno, la presencia de Guidita, su madre, ¿no? Que fue, o sea, te decía, como en muchas de nuestras familias, quien encamina a la fe a los hijos, ¿no? En 1919, Giovanni Battista Montini se hace miembro de la Federación Universitaria Católica Italiana. O sea, ya había un activismo de tipo social. Exactamente. Se interesaba, justo lo que dices, o sea, en una Italia de posguerra, que además recordemos, no mucho tiempo atrás se vivió precisamente esta Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra. ¿No? La Primera Gran Guerra. Que Italia siempre ha sufrido de esta parte en la que está tan estratégicamente posicionada que luego es complicado para ella, para este país, pues ponerse de un lado o de otro. Finalmente sufre también en la Gran Guerra, pero pues bueno, es en el contexto en el que crece. En el que él crece. Giovanni. Y así, en este contexto cultural, económico, político, Giovanni Battista se ordena sacerdote el 29 de mayo de 1920 en la Catedral de Brescia.
pero sigue estudiando, como muchos de nuestros sacerdotes, siguió estudiando y obtiene el doctorado en Derecho Canónico en por la Universidad de Milán. Sigue sus estudios en Roma, se enfoca mucho al área jurídica. Exactamente. Estudia Derecho Civil, Derecho Canónico, Letras, Filosofía. Y justo este bagaje académico lo lleva a ser colaborador del Papa Pío XII, Pío XII. Un papa, Anwar, que enfrenta, o sea, venían de una Primera Guerra Mundial. Y viene la Segunda. Viene la Segunda Guerra Mundial. Y que también, bueno, el Papa también en ese entonces marca también una tendencia de un mensaje de paz. De paz. Mundial. Donde yo creo que eso también marca, Paulo, porque también se da cuenta que tiene que externar ese mensaje a toda la humanidad, ¿no? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué cosas tan atroces se vivieron? Que hay que dar un grito de esperanza, ¿no? Pero, ¿sabes? Además, Anwar, creo que desde el Papa Pío XII, o sea, te das cuenta de algo. Es una iglesia, lo voy a decir así, que no figura, pero que está allí. O sea, no fue quizá una presencia contundente, sino no fue evidente. Ándale. Porque se llega a acusar al Papa Pío XII como de alguna, digamos, apatía, por dar una palabra. Pero sabes que realizó una labor, o sea, él no habló fuerte, no fue evidente. Exactamente. O sea, no fue escándalo, ¿no? Como ahorita que a lo mejor una opinión que se viraliza o que está en, tiene que estar ahí, ¿no? Alguien se tiene que manifestar. Pero pues no, tal vez no fue evidente, pero sí estuvo ahí. Fue prudente, yo me quedaría con que fue prudente, pero sabes que fue muy eficaz. Y en ese silencio en el que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, está documentada la forma en que la iglesia ayudó, por ejemplo, a quienes en ese momento eran perseguidos, abiertamente perseguidos, a los judíos. Se habla de todo lo que el Papa hizo sin darlo a conocer a favor de quienes eran perseguidos. Exacto. En una labor que por callada, desde mi perspectiva, fue incluso más eficaz, ¿no? Que no hubo, que quiso evitar la persecución de quienes estaban ayudando, pero que hizo efectivo justo esa ayuda a quienes en ese momento eran perseguidos. Entonces, y en esa labor también se cuaja, se forja por completo pues toda la visión también de Paulo, ¿no? Sí, porque justo durante la Segunda Guerra, Giovanni Battista Montini trabaja en la Oficina de Información del Vaticano, digamos que era el vocero. Y ojo, participa en operaciones encubiertas para ayudar a judíos originarios de Roma y rescatarlos, ¿no? Justo esto que decíamos, operaciones discretas, operaciones que no se dieron a conocer, pero que también vemos en la historia muchas personas que hicieron esto. El Papa, digamos así, desde su posición, de alguna forma privilegiada, no es ajeno a todos estos rescates. Pío XII, sí, y también el Papa, quien más tarde sería Paulo VI. Exactamente. ¿No? Él participa, él vive en carne propia la persecución de sus hermanos romanos y cómo, bajo la tutela de Pío XII, la iglesia ayuda a los perseguidos. Y yo creo que es donde se siembra la semilla de todo lo que Paulo hizo por completo para decir, bueno, entonces sabiendo que hay tantas personas, tantas ideas, tantas formas de ver la vida, que yo creo que incluso empieza por el diálogo interreligioso, ¿no? De ver a nuestros demás hermanos, ver también la manera en la que sufren, porque no solo fueron perseguidos los judíos en la Segunda Guerra Mundial, hermanos de católicos fueron perseguidos, de otras religiones e incluso comunidades gitanas que nada tenían que ver, también perseguidas, y que decían, bueno, pero ¿por qué esta persecución ya no habla tanto, si quieres, de la ideología o de las creencias personales, sino de un exterminio del ser humano, que tenía que tener un grito espiritual de todos los puntos que se pudieran, ¿no? Y bueno, en nuestro caso, la parte católica da un grito contundente y forja las ideas de Paulo VI. Sí, muy, muy fuerte.
Recordemos que, como bien dices, no solo es la persecución en contra de los judíos, de un pueblo en concreto, sino que es de verdad una forma de, pues sí, fue un exterminio tal cual. Ajá, entonces, con sus letras. Y que también forjó muchos mártires. Hemos hablado de la familia Uma, hemos hablado del padre Kolbe, hemos hablado de Judith Stein, santos actualmente, ¿no? Y que se hicieron santos en esa persecución. Es correcto, y por lo tanto, pues a veces también nos preguntamos qué haríamos nosotros en estas circunstancias. No tenemos ni siquiera idea a veces de todo esto, pero son puntos claves que transforman la vida humana. Sin duda. Y volviendo a nuestro tema, al Papa Paulo VI, a Giovanni Battista Montini, ¿no? Pues todo esto tuvo que influir en su carácter y él se hizo solidario, él vio mucho la parte social de la iglesia. El 1 de noviembre de 1954, ya concluida la Guerra Mundial, ya en una Europa de posguerra, él es nombrado arzobispo de Milán. Exacto. Y ahí siempre mostró el interés justo por las condiciones de trabajadores. Colabora con sindicatos, colabora con algunas otras asociaciones para ayudar en la mejora de las condiciones laborales. Es correcto, se hizo cargo de la construcción de decenas de nuevas iglesias, se mostró liberal y abierto al diálogo incluso con crismáticos, protestantes, anglicanos, musulmanes, ateos, que le valió la reputación de progresista. En una época donde se siembra este progresismo, justamente vienes de una guerra brutal, inhumana, ¿no? Que no te deja nada bueno. ¿Qué es lo que queda entonces? Reconstruirse. ¿Y cómo se reconstruyen las humanidades, las grandes sociedades? Con el diálogo y con la fraternidad. Así es. Buscando, como nos diría muchos años después, el Papa San Juan Pablo II, buscando lo que nos une y no lo que nos separa. Exactamente. Y después, en 9 de octubre de 1958, muere el Papa Pío XII y es electo Angelo Giuseppe Roncalli, el Papa Juan XXIII. El Papa Bueno. Bueno, ajá. Quien nombró cardenal a Monseñor Montini, responsabilidad que lo llevó a viajar por muchos países como representante del Papa y que igualmente valió ser miembro de la comisión preparatoria del Concilio Vaticano II. Es aquí donde todos ven las grandes virtudes que tiene Giovanni, ¿no? Sí, ojo, esto es bien importante. Fue parte de la comisión preparatoria del Concilio Vaticano II, ese parteaguas en nuestra iglesia, ¿no? Es correcto. Y justo tras la muerte del Papa Juan XXIII, el 3 de junio de 1963, Giovanni Battista Montini fue electo Papa el 21 de junio. 21 de junio de 1963, asciende al papado y asume el nombre de Paulo VI. Exactamente, supo apoyar la modernización de la iglesia sin perder nunca de vista la tutela de la fe y la supremacía de los derechos humanos ante la defensa de la vida. Pues ¿qué más podemos defender si tenemos todo esto ante nosotros, querida Rosy? Sí. Un momento en el que todo el mundo se tiene que redimir con la vida, ¿no? Sí, así es. Como secretario de Juan XXIII, le toca participar en el inicio del Concilio Vaticano II y ya después, como Papa, él concluye el Vaticano II. Exacto. Entonces, él guía a la Iglesia Católica en este gran cambio que generó Vaticano II. En este cambio que implicó, por ejemplo, la apertura a la labor de los laicos, justamente. En este cambio que permite que la Eucaristía sea vivida en las lenguas de cada lugar. Que antes se tenía pues esta parte en la que el latín era fundamental para hacer la misa, ¿no? Y dice, no, bueno, si queremos fomentar el diálogo, no solamente interreligioso, sino también entre nuestros propios fieles y seguidores, pues yo creo que Dios y Jesús mismo diría, bueno, comunícate con tu hermano y promueve el evangelio de manera que él pueda comprenderte al igual que comprende el ólato de todos los días, ¿no? Entonces, pues una misa y también viendo directamente a la gente. Uno de los grandes cambios en la misa. Yo creo que pues no a muchos les tocó ver esta parte o no a muchos nos tocó, ¿no? Pero esta tradición en la que el sacerdote saludaba mirando hacia Dios, digamos. Así era la expresión.
ad Deum, ¿no? Exacto. Y entonces se le pide que celebre mirando al pueblo, mirando a la gente. Y como tú dices, o sea, este gran avance que fue el que pudiéramos entender y no solo repetir lo que se decía, porque había quien sabía lo que tenía que contestar, pero como una forma solo de memorizar. Y sabes, Anuar, es que es bien bonito. Por ejemplo, cuando tienes oportunidad de vivir la Eucaristía en otras lenguas, cuando tienes oportunidad de vivir tu fe en otros idiomas, digamos, o de practicar tu fe escuchando otros idiomas, es lindo entenderlo. Pero ¿cómo te sabe cuando oras en tu lengua, no? Y justamente creo que fue uno de los grandes cambios. Uno de los grandes cambios, y yo creo que es eso lo que nos permitió experimentar la Eucaristía de manera más personal, en la que al hablar en nuestro propio idioma, pues comprendemos, entendemos y profundizamos por completo el mensaje de la Eucaristía. Es más fácil asumirlo, hacerlo tuyo, saborearlo, ¿no? Son grandes cambios los que marca el Papa Paulo VI. Y aquí comienzan las curiosidades, ¿no? O sea, es el primer papa en viajar en avión. Así le permitió llegar a las tierras lejanas, manteniendo relaciones con estadistas y líderes religiosos. En viaje a Tierra Santa, se unió al abrazo simbólico con el patriarca ortodoxo de Constantinopla, Antégoras I. Sí, vaya gesto, ¿no? Sí, esos abrazos que marcan historia, ¿no? Exactamente. Pero también fue un papa, fíjate, tú nos decías que fue un papa del que se dice fue progresista, de acuerdo a los conceptos de la época, pero también un papa que supo defender la postura de la Iglesia en cuestiones que no son negociables. Y justo en la encíclica Humane Vitae habla de lo que ya había sido declarado por el Papa Pío XI, o sea, estamos hablando 3 papas atrás, diciendo que no era lícito que en los matrimonios católicos hubiera el uso de contraceptivos, de anticonceptivos, ¿no? Exactamente. El regular la natalidad por medios artificiales, en la defensa de la vida. Y justamente igual en una época donde todo esto estaba en boga, ¿no? La anticoncepción que sale para las mujeres, pero al mismo tiempo se junta con la ideología liberal hippie de aquella época, entonces se complejiza un poquito más toda esta situación, pero la postura sigue, ¿no? O sea, soy progresista, pero hay valores que tenemos muy marcados en la Iglesia que debemos respetar y tenemos que valorar. Sí, que no son negociables, o sea, la defensa de la vida para la Iglesia Católica no es negociable, tal cual, ¿no? Pero fíjate también, o sea, un papa de grandes contrastes, un papa que supo dirigir a la Iglesia que le tocó, que Dios puso en sus manos en ese momento, porque es bajo su papado que nombra doctoras de la Iglesia a 2 mujeres. Empieza la visualización, digo que sí, siempre ha habido esta visualización, que tal vez no se canta, ¿no? También como dices hace ratito oigan, pues, ¿por qué no han hablado de la participación de las mujeres a lo largo de la historia de la Iglesia? Siempre ha habido esta participación, pero bueno, se hace más evidente, si quieres decirlo así. También con esto que hace Paulo de decir, bueno, las mujeres son importantes con esta parte, nombrémosla y doctoras de la Iglesia. Sí. Y también que sea un parteaguas para aquellas que quieran seguir el camino de Cristo. Sí, y es importante, ¿no? 2 grandes santas, Santa Teresa de Ávila, reformadora del Carmelo, a quien nombró doctora de la Iglesia el 27 de septiembre de 1970, y pocos días después a Santa Catalina de Siena, quien fue nombrada la doctora de la Iglesia el 4 de octubre del mismo año, 1970. Enfrenta condiciones sociopolíticas, Paulo VI, muy, muy fuertes. Fue secuestrado el primer ministro de Italia, Aldo Moro. Un primer ministro que en Italia, de lo que, bueno, andaba investigando un poquito también con Aldo Moro, un personaje muy querido por el pueblo italiano. Entonces, fue un golpe muy duro para Giovanni. En lo personal incluso. Y escribe una carta que aboga de manera muy profunda, solemne, incluso sobre pues la liberación, ¿no? Así es. De Aldo. Pide que sea liberado y lo pide, fíjate, él dice desde la sencillez de él mismo, ¿no? O sea, como fiel, como amigo,
él pide la liberación de este primer ministro que había sido secuestrado por las llamadas Brigadas Rojas. Fíjate la carta. De rodillas se lo ruego, liberen a Aldo Moro, simplemente, sin condiciones, no tanto por mi humilde y bien intencionada intercesión, sino debido a que comparto con ustedes la común dignidad de un hermano en la humanidad. Es correcto, sí. Sí. Y bueno, pues todo tiene un fin. Y así el 14 de julio de 1978, el Papa Pablo VI viaja a la casa de vacaciones, a la casa de verano de los papas, Castel Gandolfo, y estando allí sufre un infarto el 6 de agosto de ese año, 1978, y muere. Muere y, bueno, sufre este infarto, muere a las 9 de la noche con 41 minutos. Y ya él había dispuesto para su funeral algo austero, algo sencillo, hecho que se vio patente en el ataúd del Papa, que era de madera, sin adornos ni decoraciones. Si a usted le suena un poquito esto, es porque lo vivimos también con el Papa Francisco, que también él dijo: yo quiero algo austero, incluso cambió la sede de donde quería que estuvieran sus restos. Entonces, comienzan estos puntos donde hasta la muerte se vio la gran humildad de Paulo, ¿no? Y de lo que quería. De Paulo VI, un papa que hemos de recordar por siempre. Un papa que, como decíamos, condujo a la iglesia justo en el cierre del Concilio Vaticano II, que fue vivido, hace cuenta, la clausura se dio en el 1965, hace 60 años. 60 años. Y todavía estamos viviendo, hay efectos del Vaticano II. Todavía hay mucho por vivir, por hacer carne de ese Vaticano II, y eso nos trae la presencia de Paulo VI. Es correcto. Y bueno, estamos, en momentos ya para cerrar el programa, pero hablar bien de que, bueno, después de todo esto, Pablo VI fue beatificado el 19 de octubre del 2014 por el Papa Francisco, quien lo canonizó el 14 de octubre de 2018, estableciendo su memoria litúrgica el 29 de mayo, día de su ordenación sacerdotal. Sí, fíjate, tenemos... Bellísimo. Es bien hermoso, ¿no? Porque justo tenemos a San Juan Bautista y a Nuestra Señora, la Virgen María, que recordamos su memoria el día de su nacimiento. Los demás santos normalmente celebramos memoria el día de su fallecimiento, de su entrada a la vida eterna. Pero del Papa Pablo VI recordamos el día de su ordenación sacerdotal. ¡Qué significativo! Sin duda, este tipo de detalles nos hablan también de la visión del Papa Francisco. Exactamente, de todo lo que se siembra y de todo lo que hay. Y bueno, pues ya para cerrar, que Rosy, si quieres, vamos con algunas frases. Claro que sí. Y porque es un día muy importante para todos aquí. Como ven, también el movimiento de aquí de la iglesia es importante. Y la verdad es que nos emociona tanto y podríamos seguir hablando de todos estos temas. Pero bueno, vamos con estas frases. Así es. Yo me quedo con una. La vida no pertenece al hombre. Le sobrepasa porque ha sido recibida de Dios. Es sagrada. Ningún hombre puede disponer de ella a su antojo. Defensa de la vida. Defensa de la vida por completo, ¿no? Así es. La frase que a mí me gusta más, ahorita regresamos con la otra frase, pero la que me encanta mucho es la de: no desprecies el recuerdo del camino recorrido. Ello no retrasa la carrera o vuestra carrera, sino que la dirige. El que olvida el punto de partida pierde fácilmente la meta. Nunca hay que olvidar de dónde venimos, de dónde estamos, dónde nos formamos, y nunca hay que despreciar ese recuerdo del pasado, porque eso nos vuelve o nos da la esencia de quienes somos. Entonces, despreciar el pasado, incluso si ese pasado fue muy cruel con nosotros, debe ser parte de nuestro camino y debe de ser también parte de nuestra formación, en lo que sea que hagamos. Quien olvida su pasado, olvida hacia dónde se dirige. Exactamente. Se puede perder. Y cerramos con otra frase que justo atiende al momento que vamos a celebrar en unos minutos. El celibato sacerdotal ha sido custodiado por la Iglesia durante siglos como una joya brillante y conserva intacto su valor incluso en nuestros tiempos, cuando la perspectiva de los hombres y el estado del mundo han experimentado cambios tan profundos.
muy importante para la celebración del día de hoy, ¿no? O sea, donde donde nuestro compañero Manuel pues se hace parte ya de una vida abocada a Dios. Entonces, qué mejor que todos estos valores que se inculcan para el sacerdocio, ¿no? Como el celibato. Sigamos orando porque Dios nos bendiga con más vocaciones. Exactamente. Con vocaciones que perseveren, que lleguen a santas y que encaminen a otros al camino de la santidad. Ya se está moviendo mucho esto. Vamos a terminar con nuestra oración. Vamos a terminar con nuestra oración y pues nada, que nos enorgullece mucho todo lo que sucede el día de hoy. Y cerrando este programa, Rosy, lamento a veces que sea tan rápido, pero así estamos. Cerramos con esta oración para los momentos de dificultad de San Pablo VI. Sí, él Papa Paulo VI hacía esta oración en momentos de dificultad. Pues bueno, cerramos con esto. Señor, yo quiero creer en ti. Te pido, Señor, que mi fe sea plena. Señor, deja que mi fe sea libre. Señor, que mi fe sea cierta. Señor, que mi fe sea fuerte. Señor, que mi fe sea alegre. Señor, que mi fe sea laboriosa. Señor, que mi fe sea humilde. Amén. Amén. Gran oración, nos deja un mensaje muy bonito. Sin duda. Gran tema que escogiste para un día, o gran personaje que escogiste para un día tan importante como hoy. Pues que nuestra fe sea, pidamos por intercesión de San Pablo VI, que nuestra fe sea. Y hoy encomendamos mucho a Manolo, a nuestro Manuel Hernández Rivera, en el día de su ordenación sacerdotal, que su fe sea, y que por esa fe haya más personas que lleguen a Jesús. Es correcto, y pues no nos queda más que también sentirnos felices y plenos por lo que vamos a vivir hoy, y también para que puedan comunicar este mensaje a gentes, que también existe para todos y todas nosotros. Pues no me queda, en este programa que tal vez tuvimos más protagonismo, querida Rosy, pero bueno, es como una transmisión especial. Muchas gracias. Gracias, padrinos, nos vemos pronto. Esperamos seguir contando con su presencia en Misión Ser Santos. Un abrazo, Anuar, gracias. Un placer, muchas gracias a todos ustedes, queridos padrinos y madrinas. Y bueno, esperemos tener Misión Ser Santos especiales desde cualquier rincón del mundo más seguido. Hasta luego. Adiós. Bye.